Queridos amigos de Entre Libros y Películas, bienvenidos a este programa de día sábado con retransmisión o repetición mañana domingo, también entre 11 y 11 y media de la mañana. Nos olvidamos en la sesión del sábado pasado de saludar a las madres, porque el día domingo era el día de la mamá y se nos olvidó decirlo. Así que un abrazo fuerte para las madres que están y para aquellas que desgraciadamente ya no están con nosotros. Con una semanita de retraso, pero vayan nuestros saludos con muchísimo cariño. Sé que tenemos además muchas auditoras en esta radio, entonces con mayor razón. Bueno, ya ven, auditores, que no estamos hoy día otra vez vamos a hacer un programa distinto a los habituales en los que comentamos un libro y una película. Hoy día vamos a hacer la segunda parte del programa del sábado pasado. Hoy día vamos a seguir conversando, porque se nos hizo muy poco el tiempo, con 3 de los autores del libro ¿Qué educación requiere Chile? Propuestas para una era digital. Recordarán ustedes que el sábado pasado estuvieron con nosotros los profesores y doctores con un amplio currículum, que la verdad es que yo lo repetí varias veces, pero era enorme y no se podía leer. O sea, sí, pero no. Entonces, los profesores Luis Alberto Díaz y don Patricio Sangüesa, que ya los presenté, no los voy a presentar de nuevo, así que bienvenidos a los dos otra vez. Pero además tenemos al poder femenino de este libro, en la autoría de este libro, que es Gloria Tapia Durán, también con un currículum muy largo. Pero yo solamente voy a mencionar que es profesora de Estado en Ciencias Naturales de la Universidad de Chile, que tiene un MBA en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que es magíster en Administración Educacional de la Universidad de Playa Ancha, UPLA, y que tiene estudios en programas de formación de directores de excelencia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Catalanes, todos catalanes acá. Va. Y en cuanto al trabajo, no voy a mencionar su trabajo académico en cuanto a presentaciones y a proyectos, pero en lo práctico fue vicerrectora académica de los colegios Hebreo y Capellán Pascal. Así es. De Viña del Mar, que son colegios muy cercanos para los viñamarinos. El Hebreo más antiguo que el Capellán Pascal. El Capellán Pascal muy relacionado con la Armada de Chile. Así es. Además supe que fue profesora en el Colegio de las Monjas Francesas de Valparaíso. Puros plus. Directora durante 15 años de la Escuela de Niñas Ramón Barros Luco de Valparaíso. Otro plus para mi gusto. Profesora, doctora, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ya saben, auditores, que este libro fue escrito por 5 personas, 5 destacados académicos de la región de Valparaíso, además, lo que es muy importante, y vamos a continuar con nuestra conversación. Entonces, entiendo que parte, sí. Profesor Luis Alberto Díaz. Muchas gracias. En el programa de hoy vamos a comenzar revisando algunos cambios que nosotros postulamos que deben realizarse en la escuela, pero voy a dar algunos ejemplos también con el apoyo de la inteligencia artificial. Y como siempre, parto con una pregunta, igual que el programa anterior, que nos trae que se acerca mucho a nuestra realidad. ¿Está respondiendo la escuela a los requerimientos de la sociedad actual y futura? Hay que tener en cuenta que la escuela está permeada por factores sociales, económicos, étnicos, etarios, éticos, religiosos, políticos y tecnológicos, lo que conlleva a que su quehacer educativo esté cimentado, a decir de Heráclito de Éfeso, en el cambio incesante. Por consiguiente, debe tener una mayor autonomía. A la escuela hay que darle una mayor autonomía. Por ejemplo, voy a dar solamente 4 ejemplos. En el libro proponemos cerca de 10 ítems, pero aquí voy a solamente decir 4. Para que esta escuela, ¿qué debe hacer? Participar democrática y solidariamente en la elaboración de sus propias normas.
Y para eso proponemos plataformas de inteligencia artificial que faciliten la generación de consensos para la elaboración de normas o reglamentos tan importantes como el PI, el Manual de Convivencia, el Reglamento de Evaluación. Esto, utilizando esta inteligencia artificial, va a evitar largas reuniones y va a facilitar que esta reglamentación sea conocida por todos. Segundo, esta escuela debe diseñar una contextualización curricular propia y actualizada. Para eso también proponemos plataformas de inteligencia artificial que analicen datos del contexto social y cultural, que incorporen nuevos contenidos educativos. Cuidado con esto. Fíjense que los contenidos actuales, esto deben tenerlo presente los profesores, los contenidos actuales tienen fecha de caducidad. Así como va la sociedad, no sé si los contenidos actuales ya en el 2050 van a tener vigencia. Probablemente no. Exactamente. Como vamos, no. Por eso que tenemos que ir a la vanguardia e incorporando nuevos contenidos, sin dejar atrás a la educación ciudadana, la educación financiera, las competencias emocionales, muy importante para la vida. No solo lo cognitivo, sino también lo emocional, los derechos humanos, etc. En otras palabras, que este currículum integre a una educación integral. Tercero, esta escuela ha de poner en práctica el triángulo del conocimiento. ¿Qué significa esto? Investigación, innovación y creatividad. Con entornos digitales asistidos por inteligencia artificial para que el profesor pueda grabar y analizar sus propias clases. Es decir, eso le permitirá investigar su propia práctica y hacer las innovaciones curriculares correspondientes. También plataformas de inteligencia artificial que recojan experiencias, evalúen el impacto y sugieran mejoras a nuevas innovaciones curriculares a nivel nacional. Y otra, plataformas donde los estudiantes resuelvan problemas, creen bancos de preguntas divergentes. La divergencia facilita la creatividad. Que potencien el pensamiento creativo, la duda, el asombro y la investigación. Como que hoy día se ha perdido el asombro. Sí, claro. ¿Cierto? Sí. De la naturaleza. ¿Cómo nos asombramos la naturaleza? Un docente creativo, apoyado en la inteligencia artificial, podrá actualizar la creatividad de sus alumnos para que logren resultados o productos creativos. Y cuarto ejemplo, facilitar la formación profesional docente continua. Se ha de privilegiar la que se realiza entre pares. Antiguamente esperábamos que las universidades, los académicos hicieran el perfeccionamiento a los profesores. Ahora también se está utilizando mucho el perfeccionamiento entre pares. ¿Por qué? Por ser un perfeccionamiento más contextualizado y que responde a lo establecido por el PI, del colectivo educacional. El PI es el derrotero, el proyecto educativo institucional que marca el rumbo de lo que se debe hacer en la escuela. Se ha de implementar entornos virtuales colaborativos, potenciados por la inteligencia artificial, donde los docentes compartan experiencias pedagógicas, planifiquen clases en conjunto y no en forma individual, y analicen los resultados de aprendizaje. Mediante el aprendizaje dialógico, todos aprenden con todos, entre todos y para todos. ¿Qué se requiere para lograr estos postulados o estos ejemplos que ya les digo en el libro aparecen muchos más? Se requiere que la escuela tenga la autonomía para gobernarse por sí misma utilizando un modelo por autogestión. Ya. Yo después, cuando terminen los tres de exponer, quiero hacerles una pregunta. Como los tres han
han hecho clases, y esto no es teoría nomás, lo han hecho su vida, algo relacionado precisamente con esto de la capacidad de asombro y cómo lograr lo mejor de los alumnos. Yo sé que hay un problema con qué pasa con la familia, y lo sé, y cómo incentivar a esos niños que están en condiciones desfavorables. Pero cuando terminen ustedes, profesora. Para lograr lo que ha expresado Luis Alberto, se habrá de transitar de un liderazgo vertical a otro distribuido, en el que no solo el equipo directivo tenga la participación activa, sino también los docentes. Esto es lo que se denomina como fuerza de liderazgo. Las tareas y funciones propias de la gestión directiva que faciliten y fortalezcan el proceso educativo han de emerger desde las percepciones de los integrantes del colectivo, mediante un instrumento de consulta. De esta manera, la gestión directiva será válida y confiable, pues, digamos, y al mismo tiempo, por supuesto, recibida y aceptada por toda la comunidad educativa, puesto que nace, ¿no es cierto?, desde las bases y con la participación de todos los integrantes. Sin embargo, este trabajo tan importante y tan significativo tiene desafíos para la gestión directiva. Uno de ellos es sustituir el individualismo para reemplazarlo por el nosotros. Esto permitirá realizar múltiples actividades en pro del quehacer educativo, como las reuniones de departamento, las jornadas de reflexión pedagógica, la observación de clases como instrumento de mejora de las prácticas pedagógicas, las alianzas estratégicas con las universidades de la zona, la codocencia entre pares, la jornada de perfeccionamiento de acuerdo a las necesidades planteadas por los propios docentes. Uh-huh. Esto y mucho más se puede lograr cuando la dirección recibe los recursos financieros asignados por el Mineduc. Uh-huh. Este es un punto crítico que están viviendo en este momento los establecimientos educacionales. ¿Por qué? Porque los recursos se retenidos en organismos intermedios, intermediarios. El SLEP lamentablemente no ha dado respuesta a las necesidades y a los anhelos de los establecimientos educacionales. Y eso hace que la gestión directiva, en vez de centrarse en lo que acaba de decir Luis Alberto y mencionar yo, que es el aprendizaje de los alumnos, está principalmente abocada y entorpecida por la burocracia que ha de desplegar para recuperar las finanzas que a su vez permiten cubrir las necesidades básicas del establecimiento. ¿Por qué digo que estamos viviendo momentos críticos? Porque los establecimientos en este momento ni siquiera tienen recursos para limpiar los establecimientos. En ese estado estamos. Pero esto es una interrupción brevísima. Esto de la mala gestión en el tema económico, en el tema financiero, sabemos que los diferentes gobiernos que ha habido en Chile, esto al general, digamos, y en las partidas, cuando se discute la ley de presupuesto, hay cantidades importantes de dinero asignadas a cada ministerio. Yo tengo algún conocimiento más en el tema del Ministerio de Salud. ¿Y qué pasa cuando finalmente uno llega al CEFAM y hay problemas de variado tipo? Y entiendo también qué pasa con los colegios. O sea, no puede ser que un colegio no tenga los materiales para limpiar el colegio, para reponer la ventana, y los niños estén en clase entrando la lluvia ahí. En el norte dará lo mismo, pero aquí no, y en el sur mucho menos. ¿Hay mala gestión? Perdón, ¿hay mala gestión? ¿Se diluyen los dineros como sucede en otros países? Será igual, pero nosotros vivimos en Chile. ¿Se diluyen de repente los dineros ahí entre medio?
a veces son destinados, muchas veces son destinados a otros rubros. Ya. Y finalmente no llegan a la escuela. A mí me hizo mucho sentido escuchar a la Contralora cuando decía que la segunda etapa de su trabajo tan extraordinario que ha realizado de fiscalización es que él quería hacer un seguimiento si efectivamente los dineros llegaban a los destinos de los... sería una maravilla. Yo creo que lo va a hacer porque Dorothy Pérez se ha mostrado brillante, trabajadora. Se supone que debería ser lo lógico de la tarea del Contralor. Sí. Porque ella hace lo obvio, pero parece que hasta ahora no, ya no voy a decir nada más. Sí. Ojalá que hagan el seguimiento. Imprescindible. Profesor don Patricio Sangüesa y colega. Bueno, Pilar, muchas gracias y reitero nuestro reconocimiento a las Radio Portales y obviamente a los auditores un gran saludo. La verdad es que se pueden decir muchas cosas respecto de este libro, vamos a poner algunos énfasis. Nos parece que uno de los grandes temas es una transformación en la formación de profesores. O sea, nosotros tenemos el desafío de hacer una reforma curricular en la formación de profesores, ¿ya? Y obviamente dentro de esta reforma está la incorporación de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en este proceso de formación, ¿ya? Una urgencia de redefinir la formación, el perfil del profesor, la manera de ingresar a las carreras de pedagogía, ¿ya? En donde la vocación tiene que tener un rol muy preeminente y obviamente, ¿no es cierto?, eso significa, ¿no es cierto?, que los instrumentos que se utilicen para la admisión a las carreras pedagógicas también deben ser diferentes, en donde también los elementos psicológicos de la persona sean también un tema a considerar, ¿ya? Obviamente las competencias digitales avanzadas para este futuro profesorado. Incorporación de las TIC y la inteligencia artificial a las mallas curriculares y también a la enseñanza básica y media, ¿ya? Ya. En el caso de la reforma curricular de las mallas de la educación parvularia, básica y media, en la parvularia una frase: exploro y creo con tecnología. En parvularia, ¿ya? Porque un elemento súper relevante es la creación, ¿ya? El hombre del futuro, la persona del futuro, tiene que ser, como decía Luis Alberto recién, innovadora y creativa. Porque los desafíos que tiene que enfrentar esa persona requieren, ¿no es cierto?, que tenga esa competencia, digamos, de poner en duda, problematizar, ¿ya? Pero también bajar eso a la realidad. Bajar eso a la realidad significa ponerlo en práctica, y de ahí la relación tan importante entre la educación y la familia, y entre la educación y la comunidad. El colegio debe ser un punto de atracción para la familia, pero también para la comunidad. En otros países el colegio recibe obviamente a la comunidad, que problematiza, y el colegio también aplica, y los estudiantes aplican soluciones a estas problemáticas que se presentan en la comunidad. Un chico de cuarto medio debe ser capaces de interactuar, crear, evaluar tecnologías avanzadas y medir el impacto que esas tecnologías tienen en los procesos de desarrollo en general y obviamente en su propia formación. Algo importante, la ética digital. No podemos desconocer que también la inteligencia artificial ha sido considerada como un peligro, ¿ya? Por lo tanto, la incorporación de valores, de principios éticos respecto del uso de las tecnologías también deben ser parte de los procesos de desarrollo de las sociedades, del país y de las personas. Incorporar la reflexión ética desde la parvularia hacia adelante, hasta la enseñanza media, ¿ya? En temas como nosotros los derechos digitales, la privacidad, el cuidado del otro, la responsabilidad social. Voy a referirme a un capítulo que el libro
lo muestra con bastante más detalle, pero es la dotación mínima de infraestructura para las escuelas y liceos, que incorpore la inteligencia artificial en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. El tema está planteado en el libro. ¿Qué requieren los estudiantes de educación parvularia, los niños, del primero y segundo básico y, en fin, hasta llegar al cuarto medio? ¿Qué requieren desde el punto de vista tecnológico, equipamiento, laboratorios, simuladores, realidad virtual, en fin, laboratorios virtuales en donde puedan hacer experimentación, en fin? Ahora, eso tiene un costo, ¿ya? Eso tiene un costo. Pero yo voy a mostrar ahora que este trabajo termina con unas propuestas de etapas para esta reforma educacional. Obviamente. Primera etapa. Consideramos que debiéramos revisar el artículo 10, ¿no es cierto? El artículo 19, número 10 de la Constitución, que establece el derecho a la educación. Y proponemos que se agregue al artículo una palabra, la palabra calidad, quedando el texto como sigue: toda persona tiene derecho a una educación de calidad, ¿ya? Y eso, obviamente, ¿no es cierto?, le da un sentido distinto a cumplir, ¿no?, solamente con lo mínimo, porque en el fondo un joven es, digamos, tiene el derecho a recibir una educación que lo posesione, que, digamos, muestre lo mejor de sí mismo. Entonces, la verdad es que el libro establece 5 etapas de ejecución de este gran proceso de reforma. Y las 5 etapas, para no aburrir, no las voy a mencionar, no, sino aburrir, que no, lo que es quiero, que lo que quiero decir es que estas 5 etapas permiten que el gasto o el costo de la reforma no sea soportado en forma inmediata. La primera etapa ya es de 5 años. Y en la etapa de 5 años, la idea es que haya un acuerdo nacional y se trabaje por ese acuerdo nacional transversal de todos los sectores de la sociedad para hacer una modificación, una reforma. Los elementos de inversión, por ejemplo, queremos que los profesores ganen más dinero y que se comparen con otras profesiones de 5 años, ¿ya? Que un profesor gane el equivalente a lo que puede ganar un médico, ¿ya? Un médico a 5 años plazo. Es lo que han hecho otros países. Fíjese, Finlandia, por ejemplo. En Finlandia la cantidad de jóvenes que quieren estudiar pedagogía es inmensa, ¿ya? ¿Por qué? Porque saben que también hay un reconocimiento social hacia el profesor y el reconocimiento. Ahora, eso implica que ese aumento de remuneraciones sea al año siguiente. Estamos planteando en 10 años plazo. En 10 años plazo, ¿no es cierto?, que esto se vaya equiparando a la duración de las carreras, por último. Las carreras de 5 años sean tratadas de una forma parecida. Ese es un tema que dentro de estas 5 etapas, ¿no es cierto?, nos aparece como también, ¿no es cierto?, las reformas curriculares, las mallas curriculares, las metodologías, la incorporación, en fin, están dentro de una etapa que va desde el 2026 hasta el año 2050, ¿ya? En procesos en donde se revise periódicamente y se evalúe el cumplimiento de este trabajo en el tiempo. Y de alguna manera, se revise, pero se pueda actualizar en forma permanente, porque la sociedad va a seguir cambiando de manera acelerada y la educación va a tener que seguir cambiando también, con una mirada al 2050. Este trabajo, dice al final el epílogo del libro, dice, no concluye aquí, ¿ya? Porque estas líneas procuran motivarnos a pensar y reflexionar profundamente en lo que queremos lograr como sociedades para abordar reformas educacionales más integrales y profundas, teniendo como meta alcanzar una vida mejor para todos y todas, sin distinción de ninguna especie. Ahí concluye trabajo el libro, que es el epílogo. Yo no he, bueno, como ahora el profesor Luis Alberto Díaz me trajo el libro, yo la otra vez le eché una mirada a los antecedentes que tenía, pero ahora me comprometo a leerlo completo.
Y sé que está analizado todo esto que acaban de comentar, porque de ahí han extraído sus presentaciones. Yo tengo una duda aquí. Primero, el tema de la vocación. Hay que incentivar a los alumnos, a los jóvenes que egresan de cuarto medio para que estudien pedagogía. Estoy totalmente de acuerdo. Pero hay un problema social aquí, en general. Porque si hacemos un catastro con respecto a por qué estudia la gente medicina o por qué estudia derecho, yo con profunda pena lo digo. Mucha gente estudia derecho y medicina no porque tenga ninguna vocación, ni para curar las heridas, ni para salvar el derecho a la libertad individual y a la seguridad personal. Estudian por una cuestión de estatus social. Más lanchas, más segunda vivienda, mejor auto, 4x4 gigante, en la medida de lo posible. Entonces, el tema de la vocación, yo creo que hay gente que tiene mucha vocación en medicina y en derecho, en arquitectura y en magisterio. Eso es un tema súper difícil para apuntar. En esta sociedad en la que vivimos, que además es tan competitiva, pienso yo. No es cierto lo que usted dice, Pilar. La verdad es que se ha ido perdiendo talento que no ingresa a estudiar pedagogía, aunque tenga incluso vocación, ¿ya? Y como usted dice, hay carreras con más reconocimiento social, como medicina, por ejemplo, o derecho y otras, odontología, en fin, con más reconocimiento social, en donde entra gente incluso sin vocación. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, médicos muy poco comprometidos con la salud de las personas, ¿ya? Tenemos entonces que caminar hacia otro lado. ¿Cómo le devolvemos la dignidad al profesor? ¿Cómo lo reconocemos socialmente? Yo lo entiendo. Y ese proceso que no hay que soltarlo, es una mirada de largo plazo. Nosotros estamos planteando que si hay un aumento remuneratorio, hablemos de 10 años más. ¿Por qué motivo? Perfecto. Porque un chiquillo que ingresa el año 2017 a estudiar pedagogía, ¿ya? Sí. Va a estar 40 años al menos trabajando. O sea, estamos hablando de hasta el año 2070 prácticamente. Claro. ¿Ya? Entonces, en este periodo, esa persona que va a estudiar pedagogía sabe que la sociedad lo va a reconocer, ya como un profesional absolutamente necesario, indispensable, como el motor del desarrollo. Es que lo es. Es que es indispensable, pues. Es que el gran problema es que incluso en las carreras universitarias, estas que nombramos de medicina y de derecho, esos alumnos tienen profesores. Si existe esta cuestión, uno aprende por un profesor. Pero desgraciadamente el tiempo se terminó. Yo no puedo comprometerme a que nos juntemos, o sea, una tercera vez próxima, tan próxima como la próxima semana, no, pero después sí. Nos vamos a juntar de nuevo para conversar porque ahí quedan muchos hilos sueltos. Yo quiero agradecerles a los tres el tiempo que se han dado. Primero porque hayan pensado en este libro. Primero por eso, porque es difícil hacer libros en Chile. Lo segundo, felicitarlos por el empeño, porque hayan venido para acá y porque, bueno, ustedes son profesores, pues. Ustedes han sacado adelante a muchos jóvenes que serán profesionales y les agradecerán, como hago yo con los míos, por todo lo que les den. Así que, Gloria, Luis Alberto, Patricio, muchas gracias. Auditores, será hasta la próxima semana. Repetimos mañana. Muchas gracias, Muchas por la gracias. acogida de la radio. De todas maneras.